¿Te imaginas si te revelo que existe una guía secreta, un manantial de sabiduría ancestral que está delante de nosotros y que muchos subestiman su influencia? Piensa en un libro que contiene las respuestas a las interrogantes más cruciales de nuestra existencia. ¿Cómo deberíamos vivir? ¿En quién podemos confiar? ¿Cómo encontraré la verdadera paz y mi propósito? No es meramente un manual de autoayuda o un arreglo rápido de motivación. Hablamos del libro de los Proverbios, una recopilación de saberes antiguos redactados bajo inspiración divina, diseñados para desvelar una vida plena de significado y propósito. Pero aquí radica el verdadero valor. Los proverbios no solo nos instruyen en qué hacer, sino que nos invitan a profundizar. Abren la cortina de nuestra cotidianidad, mostrando las decisiones que enfrentamos y desvelando las sendas que nos llevan al cumplimiento o a la ruina. Si eres como la mayoría, quizás te sientas tentado a ver los proverbios como meras recomendaciones, un compendio de dichos sagrados o tal vez un tanto idealizados. Pero ¿qué pensarías si te revelo que estas enseñanzas no son solo consejos prácticos, sino directrices espirituales con el poder de transformar la esencia misma de tu ser? Los proverbios no están aquí para simplemente motivarte temporalmente. Vienen a reformar tu espíritu, a alinearte con la verdad eterna de Dios y a prepararte para enfrentar los desafíos más arduos de la vida con fortaleza y dignidad. Si yo fuera tú, dejaría de lado cada vídeo motivacional o podcast de autoayuda y comenzaría cada día sumergiéndome en esta sabiduría. Palabras que no solo te cargarán de energía, sino que te acercarán a Dios, la fuente de todo entendimiento. Vamos a explorar cada enseñanza para que puedas regresar e investigar más a fondo cada vez que integres estas lecciones a tu vida. Al culminar este recorrido, percibirás el mundo desde una perspectiva transformada. Comprenderás la vida a través del prisma de la sabiduría divina. Así que si estás preparado para desatar el potencial completo de tu fe, toma nota, siéntate y prepárate para una travesía que te retará, te inspirará y, si lo permites, transformará tu existencia. Si este vídeo te resulta valioso, no dudes en compartirlo, porque la sabiduría contenida en los proverbios no es solo para ti. Es un obsequio que debemos propagar, una luz en la oscuridad que nos convoca a todos hacia la verdad y el valor que solo se hallan en Dios. Empecemos a desentrañar los proverbios juntos, aquí en Historias Bíblicas Profundas, donde la sabiduría no es solo antigua, sino que está viva y nos aguarda. ¿Qué es exactamente el libro de los proverbios? Muchos lo consideran simplemente como un listado de consejos sagrados, directrices prácticas o un conjunto de reflexiones útiles para la vida, pero los proverbios son mucho más. No es solamente un texto vetusto lleno de normas de conducta o preceptos morales. El libro de los proverbios es un manual divinamente inspirado que orienta sobre cómo llevar una vida regida por la verdad, la honra y la humildad. No se trata de meramente coleccionar citas mientras nos sentamos pasivamente. Los proverbios son dinámicos, instándonos a comprender la vida de un modo más profundo, más equitativo y más conectado con el corazón divino. Regresemos al comienzo. Se cree que muchos de los proverbios fueron redactados por el rey Salomón, un hombre célebre por su sabiduría otorgada por Dios. Salomón no solicitó riqueza, ni clamó por la celebridad o el poder. En su lugar, rogó a Dios por la sabiduría para guiar y comprender a su gente. Y debido a que este deseo complació a Dios, Salomón fue agraciado con una sabiduría incomparable a cualquier otra. Los proverbios ofrecen un atisbo de tal sabiduría, un tesoro de conocimientos emanados de un hombre bendecido con perspicacia divina. Sin embargo, los proverbios no son únicamente sobre Salomón.
Se trata de la influencia del Espíritu de Dios, moviéndose a través de estas palabras, proveyendo iluminaciones y orientaciones que resuenan directamente en nuestras almas. Cada proverbio es una enseñanza destilada, una frase que puede resonar profundamente en el corazón. Son como semillas diminutas, repletas de potencial para transformarnos desde dentro si permitimos que germinen. Imagina un libro que trasciende tiempo y cultura, un texto que era pertinente hace milenios y que sigue siendo relevante hoy. Los proverbios abordan dilemas atemporales: cómo vivir con honradez, cómo seleccionar amistades prudentemente, cómo proteger nuestros corazones, cómo manejar las finanzas, las relaciones, el orgullo y mucho más. Este libro abarca todo aquello con lo que batallamos, pero ofrece mucho más que soluciones simplistas. Los proverbios nos enseñan a andar por los senderos de Dios, a vivir con una perspectiva divina y a navegar la vida guiados por su sabiduría. En su esencia, los proverbios son una convocatoria a la sabiduría, pero no a cualquier tipo de sabiduría. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Es una sabiduría que nace del temor al Señor. Este libro nos instruye no solo en nuestras acciones, sino en la esencia de nuestro ser. Funciona como un espejo que refleja nuestras acciones, motivaciones y deseos hacia nosotros mismos, instándonos a vivir vidas alineadas con el carácter de Dios. Por lo tanto, mientras exploramos más profundamente las enseñanzas de los proverbios, recordemos que esto no es simplemente un compendio de recomendaciones. Es un plano para una vida fundada en verdades eternas, que moldea individuos que reflejan la sabiduría, la fortaleza y el amor de nuestro Creador. ¿Qué implica ser sabio? Avanzar por la vida con comprensión, propósito y claridad. Los proverbios nos revelan que toda sabiduría genuina empieza con algo que puede parecer extraño: el temor del Señor. Proverbios 1:7 declara: el temor del Señor es el principio del conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Pero, ¿qué implica realmente este temor? ¿Y por qué es tan fundamental? Para apreciar el significado de esta expresión, debemos examinar la vida del hombre que la escribió, el rey Salomón. Salomón no solo desempeñaba el papel de monarca, era el vástago de David, seleccionado por Dios para guiar a Israel, pero su reinado no inició con esplendor o fortuna. En cambio, lo que solicitó agradó profundamente a Dios. Rogó por sabiduría para liderar adecuadamente a su pueblo. En el primer Rey 3:9, Salomón suplica: otorga a tu siervo un corazón entendido para gobernar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Y Dios concedió a Salomón una sabiduría sin par, superior a la de cualquier otro antes o después de él. Salomón recibió un conocimiento divino que superaba el entendimiento humano. Su prudencia se volvió renombrada, atrayendo a líderes de naciones distantes que venían en busca de su consejo.
Sin embargo, con toda su erudición, los textos de Salomón recalcan constantemente que la verdadera sabiduría no proviene de la inteligencia o la experiencia, sino de un temor reverencial hacia el Señor. Este temor no es terror, sino un respeto que cala en el alma. Es la realización de que estamos ante un Creador santo y todopoderoso, conocedor de los misterios del universo, que observa cada intención oculta y rige con justicia inmaculada. Temer al Señor es reconocer que Dios es infinitamente más grande de lo que podemos concebir y que a pesar de ello nos invita a acercarnos a Él. El libro de Eclesiastés, otra obra de Salomón, expone la lucha interna que él enfrentó incluso en su búsqueda de la sabiduría. Eclesiastés relata cómo un hombre que buscaba placer, éxito y conocimiento terminó concluyendo que sin Dios todo es vanidad. Salomón proclama en Eclesiastés 12:13, «Teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues esto es el todo del hombre». Aprendió que la sabiduría, desligada de la verdad divina, conduce a la vacuidad. Pero ¿por qué el temor al Señor es la base de la sabiduría? Porque pone todo en su lugar adecuado. El temor al Señor es un reconocimiento de que no somos el centro del universo. Dios lo es. Es un reconocimiento humilde de que todo el conocimiento humano es limitado, que nuestra comprensión es apenas una sombra comparada con la luz de Dios. Este temor, esta reverencia, nos vuelve receptivos, listos para asimilar la verdad que trasciende nuestra limitada perspectiva, como se expone en el libro de Sirácida, un texto no incluido en el canon tradicional, pero valorado en la Biblia ortodoxa etíope. En el texto del Eclesiástico 1:14, se menciona que el inicio de la sabiduría es el temor de Dios. El Eclesiástico enseña que este tipo de sabiduría, originada en el respeto hacia el Todopoderoso, se instala en el alma de los que le buscan con constancia. No se logra a través de esfuerzos personales, sino que se concede como un regalo celestial a los que se aproximan a Dios con devoción. Visualicemos por un instante estar delante del trono celestial, observando su majestad insoportable para la vista humana, experimentando su omnipotencia, su santidad, su conocimiento. Este es el temor que nos insta a postrarnos, que nos alerta sobre nuestras limitaciones y nuestra imperiosa necesidad del consejo divino. Para Salomón, esto iba más allá de la teoría. Su existencia ejemplifica el auge y declive del entendimiento. Durante sus años juveniles, Salomón se dedicó a seguir a Dios y a buscar su sabiduría por encima de todo. Sin embargo, su corazón se fraccionó al buscar riquezas, forjar alianzas extranjeras y hasta caer en la idolatría. El mismo que afirmó que el temor a Dios es el inicio de la sabiduría, eventualmente se alejó de esos cimientos, arrastrado por la vanidad y las distracciones. El libro de Eclesiastés recoge sus pensamientos finales. Un hombre que lo poseía todo, pero que reconoció haber perdido su sendero al distanciarse de la sabiduría divina que estabilizaba su vida. Por eso el proverbio comienza con el temor a Dios. Es una advertencia, un exhorto a mantenerse alerta, a recordar que toda sabiduría, todo conocimiento y toda comprensión se originan y culminan en Dios. Sin ese temor reverencial, hasta los más sabios pueden extraviarse. En nuestra era se nos inculca creer que la sabiduría emerge internamente, que las respuestas se hallan en la autoexploración, en la última moda o en el éxito profesional. Pero el proverbio nos reta a empezar con humildad, a reconocer que no somos el origen de la sabiduría, Dios lo es. Únicamente al aceptar su autoridad, su conocimiento y su supremacía, nos abrimos a recibir la verdadera sabiduría. Según el proverbio, nuestras interacciones nunca son triviales o sin importancia. Cada individuo que llega a nuestra vida, cada influencia que aceptamos,
se convierte en un elemento esencial en el tejido de nuestro recorrido espiritual. Estos individuos moldean nuestro carácter, nuestras creencias y hasta nuestra devoción. Los proverbios nos comunican esto con una urgencia palpable, clarificando que aquellos con quienes decidimos asociarnos pueden guiarnos hacia el bienestar o hacia la ruina. Por ejemplo, Proverbios 13:20 instruye: quien anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios acabará mal. Visualicemos a Salomón rodeado de sus consejeros, líderes militares, siervos y visitantes extranjeros. Como monarca, comprendía el impacto de las influencias mejor que muchos. Necesitaba discernir quiénes fortalecían su reino y quiénes podrían ser perjudiciales. Durante sus primeros años, Salomón buscó asesoramiento prudente, rodeándose de personas que reforzaban su deseo de reverenciar a Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las compañías de Salomón evolucionaron. En sus años tardíos, Salomón cambió. Optó por estar acompañado de individuos que comprometieron su fe. Sus múltiples alianzas, conexiones políticas y consejeros de naciones extranjeras introdujeron influencias que desviaron su corazón de Dios. Este mismo hombre, que en sus inicios valoraba la sabiduría y tenía un ferviente deseo de seguir a Dios, poco a poco permitió que sus relaciones lo desviaran hacia un rumbo que, finalmente, lo condujo a la ruina espiritual. La vida de Salomón nos enseña una valiosa lección. La sabiduría en nuestras relaciones no se elige solo una vez, es un compromiso constante. Los proverbios, emanados de las vivencias de Salomón, nos alertan sobre esta realidad. Imagínate en la posición de Salomón enfrentando la tentación de relaciones que prometen poder, estatus o gratificación. Los proverbios no solo nos exhortan a evitar la influencia de los insensatos, nos retan a tratar las relaciones como sagradas. El estar con alguien no es solo cuestión de cercanía, se trata de seleccionar personas que nos insten a crecer, que nos impulsen hacia la verdad y que nos acompañen a través de las adversidades de la vida, ayudándonos a permanecer firmes en nuestra fe. Proverbios 22, 24 y 25 profundizan aún más, advirtiendo no entablar amistad con personas iracundas ni asociarnos con aquellos propensos al enojo, ya que podríamos adoptar sus maneras y terminar igual de coléricos. Esto no es meramente un consejo pragmático, es una indicación de que los estados emocionales y espirituales se contagian. Los proverbios subrayan que incluso una influencia sutil puede determinar quiénes seremos. La ira, el orgullo o la desesperación de quienes nos rodean pueden infiltrarse lentamente en nuestros propios corazones si no somos cautelosos. El libro de Sirácide, otro compendio de sabiduría antigua no incluido en el canon tradicional, pero conservado en la Biblia ortodoxa etíope, comparte este sentimiento con severidad. Los amigos fieles son un refugio seguro. Quien encuentra uno, halla un tesoro. Sirácide 6:14. Tanto los proverbios como el eclesiástico destacan que los amigos adecuados son un refugio durante las tormentas, una fuente de sabiduría y consuelo que nos fortifica frente a las tentaciones y adversidades de la vida. El eclesiástico subraya que los amigos no son meros acompañantes, representan un lugar de resguardo espiritual en un entorno tumultuoso. Las personas que incorporamos en nuestro círculo más íntimo afectan nuestros pensamientos, comportamientos y hasta nuestro destino. Habitamos en una era donde las relaciones suelen ser efímeras, donde las personas entran y salen de nuestras vidas y donde el significado de la amistad se ha diluido a un mero contacto en redes sociales. Los proverbios nos instan a buscar algo más significativo. Nos exhortan a establecer relaciones deliberadamente, a priorizar amistades que nos elevan y a ser cautelosos con aquellos que nos arrastran hacia abajo.
¿Te has notado más crítico, ansioso o agotado después de estar con ciertas personas? Los proverbios nos advierten de estar atentos a aquellos a quienes permitimos acercarse, pues su influencia puede tener un efecto considerable en el rumbo de nuestras vidas. Proverbios 27:17 lo expresa claramente: hierro con hierro se afila, así el hombre afila el rostro de su amigo. Considera lo que esto implica. Para afilar hierro es necesaria la fricción. Chispas vuelan cuando dos espadas se cruzan. Un amigo genuino, alguien que nos reta, no es necesariamente alguien que siempre esté de acuerdo con nosotros. Un amigo verdadero es aquel dispuesto a desafiarnos, a enfrentar nuestros defectos, a decirnos la verdad incluso cuando es incómodo. Las verdaderas amistades, según los proverbios, no giran en torno al placer o la comodidad. Se centran en un propósito divino. Imagina a Salomón como un joven rey, recibiendo consejos de amigos leales que lo alentaban a seguir a Dios, a buscar sabiduría, a mantenerse humilde. Esas relaciones antaño fueron pilares de fortaleza, influenciando sus decisiones y manteniéndolo arraigado en la verdad. Pero luego, imagina cómo se volvió más aislado, rodeado de quienes valoraban el beneficio político sobre la integridad espiritual. Perdió su rumbo, y los proverbios reflejan el declive de un hombre consciente del precio de andar con la compañía incorrecta. ¿Con quién estás caminando? ¿Quién te fortalece, te desafía, te exige ser la persona que Dios te llama a ser? Hay personas en tu vida que podrían desviarte, distraerte de la verdad de Dios o promover actitudes que no lo honran. Los proverbios nos incitan a considerar estas cuestiones seriamente, a examinar nuestras relaciones con lucidez espiritual y a tomar decisiones basadas en la sabiduría en lugar de la conveniencia o el confort. Establecer vínculos con personas sabias no es algo que sucede por casualidad. Requiere esfuerzo, discernimiento y a veces el valor para alejarse de aquellos que no velan por nuestros mejores intereses. Los proverbios nos recuerdan que la amistad es más que un vínculo social, es una conexión profunda y espiritual. Al rodearnos de personas comprometidas con la verdad de Dios, estamos mejor equipados para superar las tormentas de la vida, crecer en sabiduría y cumplir con el propósito que Dios ha trazado para nosotros. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. En los proverbios se presenta el poder de las palabras con una significación que sobrepasa lo que podríamos esperar de una mera agrupación de términos. Es evidente que, para Dios, las palabras no son meramente pasajeras o insignificantes. Poseen fuerza, actúan como semillas que pueden cultivar vida o sembrar devastación. Proverbios 18:21 afirma que la lengua tiene poder sobre la vida y la muerte. Aquellos que la aman comerán de su fruto. Salomón, el monarca célebre por su sabiduría, comprendía que las palabras tenían la capacidad de edificar un imperio o derruirlo. En su función de gobernante, un solo mandato podía instaurar paz, o por el contrario, una sola frase podía desencadenar conflictos. La propia existencia de Salomón testimoniaba esta realidad, cuando sus declaraciones iniciales de justicia y prudencia dieron paso a compromisos descuidados en sus años posteriores. Esta enseñanza en los proverbios no se limita a los dirigentes, nos atañe a todos. Cada palabra que emitimos puede sanar, motivar, alegrar o bien herir,
decepcionar y aniquilar. Reflexiona sobre un momento en tu vida en el que las palabras te impactaron profundamente. Tal vez fue un comentario motivador que elevó tu ánimo o una expresión hiriente que dejó una cicatriz. Los proverbios insisten en que las palabras nunca son solo palabras. Pueden provocar brechas que reverberan en nuestras vidas y en las de los demás, extendiéndose mucho más allá del instante en que se pronuncian. Proverbios 12:18 señala que hay palabras que hieren como espadas, pero la lengua de los sabios es medicina. Imagina una espada, una herramienta diseñada para cortar y herir. Los proverbios equiparan las palabras imprudentes con dicha herramienta, resaltando cómo podemos lastimar a otros sin siquiera percatarnos. Salomón, a lo largo de su trayectoria, probablemente observó cómo sus palabras afectaban las vidas de su pueblo, su familia y su reino. Lo que resalta aquí es el contraste que nos ofrece Proverbios. Palabras imprudentes que hieren como espadas frente a palabras que sanan. Las palabras, cuando se pronuncian con sabiduría, tienen el poder de reparar lo que está roto, de curar las heridas causadas por las asperezas de la vida. Todos conocemos la sensación de ser elevados por una palabra alentadora, cómo un comentario amable puede transformar un mal día o darnos esperanza en momentos de lucha. Proverbios nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de sanar o dañar, de construir o destruir. No esquiva el potencial dañino de las palabras. Proverbios 15. 1 ofrece este consejo. La respuesta suave aleja la furia, pero la palabra hiriente enciende la ira. Salomón sabía que nuestras respuestas ejercen una influencia profunda en el desenlace de cualquier situación. Piensa en cuántos conflictos, discusiones o malentendidos podrían mitigarse con una respuesta calmada y medida. Los proverbios nos invitan a abordar nuestras conversaciones con humildad, buscando comprender antes de ser comprendidos. Las palabras no solo impactan a quienes nos rodean, sino que también moldean nuestros propios corazones. El libro de Santiago en el Nuevo Testamento retoma este tema de manera que ilumina los proverbios, comparando la lengua con el timón de un barco. Santiago 3:4-5 menciona que mira también los barcos. Aunque son tan grandes y los empujan vientos fuertes, son dirigidos por un muy pequeño timón a donde quiere el piloto. Al igual que un barco, nuestras palabras pueden dirigir el curso de nuestros corazones, guiándonos hacia la verdad o alejándonos de ella. Imagina que, estando frente a Salomón, le preguntas cuál es el secreto para vivir en paz. Su respuesta probablemente no se centraría en el poder o la riqueza, sino en algo más simple: guarda tu lengua. Para Salomón, la verdadera medida de la sabiduría se manifestaba en cómo una persona se expresaba, en la amabilidad, honestidad y mesura de sus palabras. Para él, la sabiduría iba más allá del conocimiento, residía en la elección de sus expresiones. Aquí es donde el proverbio profundiza aún más. Proverbios 16:24 menciona que las palabras amables son como un panal, dulces al alma y sanadoras para los huesos. En la antigua Israel, el panal no era solo un manjar, sino un tesoro raro en un lugar donde el azúcar escaseaba. El panal representaba tanto deleite como sustento. El proverbio compara las palabras bondadosas con el panal, recordándonos que nuestras expresiones pueden ser dulces y curativas, ofreciendo alivio a lo más profundo de nuestro ser. ¿Con qué frecuencia consideramos nuestras palabras como un medio para brindar sanación? Nuestra cultura a menudo nos empuja a hablar sin filtro, a expresar lo que pensamos sin medir el impacto. Sin embargo, el proverbio propone una alternativa. Nos exhorta a manejar cada palabra con propósito, a considerar nuestro lenguaje como una herramienta al servicio de los designios de Dios. ¿Tus palabras aportan vida o tienden hacia la crítica, el desdén o la impaciencia? El proverbio no exige perfección,
pero nos invita a aspirar a un nivel superior, a que nuestras palabras reflejen sabiduría, amor y paciencia. Imagina si encaráramos cada conversación conscientes de que nuestras palabras tienen el poder de construir o destruir. ¿Cómo se transformarían nuestras relaciones, nuestras comunidades, nuestros propios corazones? El proverbio nos anima a reconocer el don que Dios nos ha dado en nuestra capacidad de hablar, a usarlo para el bien y a dejar que nuestras palabras se conviertan en canales de su amor. En el libro de Proverbios, el trabajo y la riqueza no son vistos meramente como medios para un fin. En cambio, se presentan como oportunidades para reflejar el carácter de Dios, para demostrar fe en los detalles y para honrarle en cómo gestionamos tanto nuestros esfuerzos como nuestros recursos. Proverbios 10:4 dice que las manos perezosas empobrecen, pero las manos diligentes enriquecen. Esto no es simplemente un consejo sobre cómo generar dinero, sino un llamado a abordar nuestro trabajo con intención, viendo nuestros esfuerzos como parte de un panorama más amplio que incluye nuestra relación con Dios y nuestro testimonio ante el mundo. El rey Salomón, poseedor de una riqueza inimaginable, comprendía el delicado equilibrio entre la prosperidad y la responsabilidad. Sabía que la riqueza podía bendecir un reino si se utilizaba sabiamente o traer ruina si se perseguía con egoísmo. Las enseñanzas de Salomón en Proverbios reflejan esta dualidad. Elogian la diligencia y el contentamiento, contrapuestos a la pereza. Una ilustración vívida que Salomón utiliza para enseñar sobre la diligencia se encuentra en Proverbios 6:6-8. Mira a la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio. La hormiga no tiene jefe, ni supervisor ni gobernante, pero almacena su provisión en el verano y recoge su alimento en la cosecha. Imagina eso. Salomón, uno de los hombres más ricos de la historia, señalando a un pequeño insecto para demostrar un poderoso principio de sabiduría. La hormiga, aunque diminuta, encarna las virtudes de la preparación y la previsión. No trabaja solo cuando es observada ni busca gratificación inmediata. En cambio, la hormiga guarda diligentemente y acumula, trabajando hacia una necesidad futura con un esfuerzo constante y sostenido. Los proverbios nos incitan a reflexionar sobre nuestra aproximación al trabajo y a las finanzas, cuestionando si nuestras acciones están dirigidas únicamente a satisfacer deseos inmediatos o si seguimos el ejemplo de la hormiga siendo diligentes y disciplinados, trabajando con integridad incluso cuando nadie nos observa. Salomón comprendía que el trabajo realizado con fe, no importa cuán mundano parezca, refleja un corazón que honra a Dios. En Proverbios 22:7, Salomón nos ofrece una advertencia seria. El rico domina al pobre y el deudor es esclavo del prestamista. Este versículo va más allá de una simple precaución contra la deuda. Es un recordatorio de que el dinero puede convertirse en una trampa si no se maneja con prudencia. El proverbio no condena la riqueza en sí misma, pero advierte que, sin sabiduría, esta puede llevar fácilmente a la perdición. Una vida construida sobre el endeudamiento y el gasto más allá de nuestras posibilidades puede rápidamente transformarse en una forma de esclavitud, una dependencia del crédito en lugar de una confianza en Dios. En la cultura actual, la deuda se ofrece a menudo como una forma de alcanzar sueños de manera inmediata. Un nuevo automóvil, una casa más grande, unas vacaciones lujosas, todo al alcance de la mano. Pero los proverbios nos instan a considerar la riqueza de manera diferente. La libertad financiera, según los proverbios, no consiste en tener todo lo que deseamos. Se trata de vivir dentro de nuestros medios, de permitir que nuestras necesidades guíen nuestros gastos en lugar de nuestros caprichos.
Se trata de experimentar la paz que viene de estar libre de las cadenas de la deuda, sabiendo que podemos ser generosos sin preocupaciones. El libro de Sirácides, también conocido como Eclesiástico, otro texto de sabiduría antigua respetado en la Biblia ortodoxa etíope, refuerza esta enseñanza con un mensaje similar. Sirácides 31. 1 advierte: velar por las riquezas consume la salud, y el afán por ellas quita el sueño. Sirácides, eco del mensaje de los Proverbios. Aferrarse a la riqueza sin sabiduría puede consumir nuestra paz y hasta nuestra salud. Tanto Proverbios como Sirácides enfatizan que la verdadera prosperidad no se encuentra en la acumulación, sino en el contentamiento, la generosidad y un corazón libre de la codicia material. Proverbios 11, 24 a 25 destaca el paradigma de la generosidad. Hay quienes reparten y les es añadido más. Otros retienen más de lo debido, pero acaban en la pobreza. El alma generosa será prosperada. Esto puede parecer contraintuitivo en un mundo que nos insta a retener lo que tenemos, pero los proverbios presentan la donación como un principio divino. Aquellos que donan generosamente se enriquecen a sí mismos, no necesariamente en términos materiales, sino en alegría, paz y bendiciones espirituales que superan el valor monetario. Imagina vivir de esta manera, no aferrándote a cada centavo, sino confiando en la provisión de Dios, siendo libre para dar sin vacilar, sabiendo que la abundancia fluye a través de aquellos dispuestos a compartir. Esta es la sabiduría que los proverbios nos invitan a adoptar, una vida de libertad, contentamiento y fe. Y cuando se trata de trabajar duro, Proverbios 12:11 reafirma la virtud del trabajo honesto. El que labra su tierra se saciará de pan. Aquellos que dedican esfuerzo a cultivar sus propias tierras serán recompensados con abundancia, mientras que los que buscan ilusiones efímeras se verán desilusionados. Salomón comprendió bien las tentaciones de los atajos y las promesas de riqueza instantánea. Sin embargo, los proverbios destacan que la verdadera ganancia proviene de la honestidad y la constancia en el trabajo. Un empeño sincero, ya sea profesional, doméstico o espiritual, fructifica con el tiempo, mientras que los atajos pueden conducir a la ruina o incluso al fracaso. Diriges tus esfuerzos y tus finanzas de manera que reflejen la sabiduría divina. Eres diligente y generoso en tu quehacer diario. Los proverbios nos desafían a considerar nuestra labor y recursos no solo como medios para un fin, sino como bendiciones confiadas por Dios. La forma en que administramos estos dones refleja la esencia de nuestro ser. Imagina iniciar cada jornada con el propósito de laborar para Dios, administrar tus recursos con su guía y ver cada actividad y cada ganancia como parte de un propósito celestial superior. Los proverbios no solo nos incitan a trabajar y prosperar, sino a vivir con intención, esmero y tranquilidad en todos los aspectos de nuestra vida. Si estas enseñanzas resuenan contigo, toma un momento para meditar cómo podrías alinear mejor tu labor y tus finanzas con los preceptos divinos. Si conoces a alguien que también podría beneficiarse de este mensaje, no dudes en compartir este video con esa persona. Aquí, en Profundidades Bíblicas, estamos comprometidos en una travesía para desentrañar verdades que no solo transforman nuestro espíritu, sino que moldean nuestra manera de vivir, laborar y contribuir. En los textos de los Proverbios, la integridad no es solamente una cualidad loable, sino el cimiento de una existencia que verdaderamente honra a Dios. Nos enseñan que la integridad no implica perfección, sino consistencia, transparencia y congruencia con los caminos del Creador.
Es el firme propósito de actuar correctamente, no solo cuando es conveniente o bajo la mirada de otros, sino en todas las circunstancias. Proverbios 10:9 indica que quien actúa con integridad lo hace con seguridad, pero aquel que sigue caminos tortuosos será eventualmente desenmascarado. Recordemos la vida de Salomón, un monarca dotado de poder y sabiduría. Consciente de las tentaciones que acompañan la riqueza y el influjo, y de la falsa necesidad de comprometer la verdad para obtener favor o esquivar conflictos. Antes de su reinado, Salomón fue reconocido por su profundo discernimiento y sabiduría. Solicitó a Dios entendimiento, no riquezas ni poder, y fue bendecido con abundancia. No obstante, a medida que avanzaba su reinado, su integridad fue puesta a prueba. Pronto descubriría, como lo hacemos todos, que la integridad no se elige una sola vez. Requiere de un compromiso constante, una elección diaria por vivir según los principios que nos alinean con la verdad divina. Más allá de la honestidad o la rectitud moral, la integridad, según los proverbios, se trata de ser genuino y coherente. Vivir con integridad es alinear nuestras vidas con el carácter divino, sin segundas intenciones ni ambivalencias. Es la tranquilidad y firmeza de saber que nuestras acciones, palabras y pensamientos están moldeados por un firme compromiso con la verdad, la justicia y la misericordia. Los Proverbios 11:3 subrayan esto, señalando que la integridad de los rectos los guía, mientras que los traidores son arruinados por su doblez. En una sociedad donde la decepción, manipulación y los compromisos éticos son frecuentemente premiados, los proverbios nos instan a adoptar un estándar más elevado. Nos aseguran que la integridad funciona como una brújula, dirigiéndonos a través de los desafíos, tentaciones e incertidumbres de la vida. Al vivir con integridad, no nos dejamos llevar por las modas o tentaciones pasajeras. En cambio, mantenemos el enfoque. Nuestro sendero es claro y nuestra conciencia tranquila. El libro de Sirácides ofrece una visión similar, resaltando la importancia de la integridad y las bendiciones que aguardan a un corazón justo. Sirácides 4:10 nos exhorta a no permitir que nuestra integridad o lealtad se vean comprometidas, incluso si ello parece acarrear sufrimiento. Al igual que los proverbios, Sirácides nos recuerda que a veces la integridad tiene un costo. Mantenerse firme en la verdad no siempre trae recompensas instantáneas. En ocasiones puede resultar en críticas, malentendidos o incluso adversidades. Sin embargo, los proverbios nos aseguran que este costo tiene su valor. Quien vive con integridad camina seguro. Existe una seguridad y paz que nace del conocimiento de estar alineados con Dios, de que nuestras vidas reflejan su carácter, aun cuando el mundo no comprenda o desapruebe. Imagina enfrentarte a una situación difícil donde decir la verdad resulte complicado, donde ser honesto podría costarte algo valioso, como una relación, una oportunidad laboral o la aprobación de aquellos a quienes respetas. Los proverbios abordan este dilema, instándonos a elegir el camino de la integridad por encima de la conveniencia, a confiar en que Dios honra a los que lo honran, incluso cuando el precio parece alto. Proverbios 27 declara que los justos que viven con integridad son bendecidos, así como sus descendientes. Este versículo toca algo profundamente significativo: el legado de la integridad. La integridad no solo impacta nuestras vidas, sino que también moldea las de quienes nos siguen. Nuestros hijos, amigos y familiares se ven influenciados por el ejemplo que establecemos. Al vivir con integridad, estamos forjando un legado que bendice a otros, un camino que pueden seguir con confianza. Imagina el beneficio de transmitir no solo riqueza material, sino un legado de carácter, una reputación de honestidad,
un nombre asociado con la bondad y la fe. Los proverbios dejan claro que la integridad no solo nos protege a nosotros mismos. La integridad es un faro que ilumina en la penumbra de un mundo fracturado. Así lo expresa maravillosamente Proverbios 4:18. El sendero de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Al vivir con integridad, nuestras existencias se convierten en faros de esperanza, demostrando que es factible actuar correctamente en un entorno plagado de corrupción y falsedad. Las personas a nuestro alrededor perciben esta luminosidad. Se sienten atraídas, motivadas e incluso transformadas por ella. En la cultura contemporánea, mantenerse íntegro puede parecer un recorrido solitario. Frecuentemente nos instan a alterar la verdad, a buscar atajos o a seguir la multitud, incluso cuando contravienen nuestras propias convicciones. No obstante, los proverbios nos invitan a aspirar a algo superior. Nos aseguran que quienes se guían por la integridad avanzan con una confianza que ningún reconocimiento mundano puede igualar. Caminan seguros de que sus pasos están dirigidos por Dios, conscientes de que Él reconoce su fidelidad y recompensa a aquellos que respetan su veracidad. Reflexionemos por un momento en lo que implicaría vivir con esta clase de integridad en cada faceta de nuestra vida. Imaginemos relaciones cimentadas en la honestidad, lugares de trabajo donde se respeta la palabra ajena y comunidades que anteponen la verdad a la conveniencia. La integridad es más que una mera cualidad personal, es una fuerza transformadora capaz de remodelar nuestras familias, nuestras comunidades y hasta nuestro mundo. Proverbios 28:6 lo afirma al decir: mejor es el pobre que camina en su integridad que el rico perverso en sus caminos. Este versículo nos confronta directamente con la tentación de comprometer nuestros principios por beneficios materiales, de sacrificar el carácter en busca de riqueza, éxito o estatus. Los proverbios nos enseñan que la auténtica riqueza no se mide por nuestras cuentas bancarias o posición social, sino por la profundidad de nuestro carácter. Una vida regida por la integridad es uno de los mayores tesoros que podemos poseer, un tesoro que no se devalúa ni pierde su brillo. ¿Estás viviendo con integridad? ¿Hay áreas en tu vida donde el compromiso ha suplantado a las convicciones? Proverbios nos reta a examinar nuestros corazones, a alinear cada aspecto de nuestras vidas con la verdad de Dios y a permitir que su sabiduría guíe cada uno de nuestros pasos. El libro de Proverbios frecuentemente destaca un paradójico que parece casi contracultural. La verdadera grandeza se halla en la humildad. A lo largo del texto se enfatiza que mientras el mundo puede exaltar la arrogancia y la autosuficiencia, es la humildad la que nos aproxima más a Dios. Proverbios 16:18 nos advierte famosamente: antes del quebranto, el corazón del hombre se enaltece, y antes de la honra es humillado. No es simplemente una cuestión moral, sino una ley espiritual profundamente arraigada en el tejido de la existencia, que nos advierte que el orgullo no es solo una debilidad de carácter, sino una fuerza que precipita la caída. El rey Salomón, a pesar de su vasta sabiduría, no estaba exento de los riesgos del orgullo. Inició su reinado con una petición humilde de sabiduría, buscando sobre todo la guía de Dios. A medida que su fama, riqueza y poder se incrementaban, la humildad de Salomón empezó a desvanecerse. Su trayectoria sirve como un recordatorio potente de que el orgullo, a menudo, comienza de manera sutil, creciendo en nuestros corazones sin que apenas lo notemos. Puede manifestarse como autocentrismo, el deseo de ser percibido como superior o la creencia insidiosa de que estamos por encima de las normas. Visualicemos la vida de Salomón. Edificó un reino espléndido,
acumuló una riqueza tal que lo convirtió en el hombre más rico de su era y ejerció un poder incomparable. Sin embargo, su corazón se transformó gradualmente. El mismo monarca que proclamó que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, terminaría tomando decisiones que provocarían la división. La vida de Salomón demuestra que el orgullo no solo es peligroso, sino también engañoso. Puede desarrollarse bajo una fachada de éxito, logros e incluso buenas intenciones, hasta que finalmente nos desvía de Dios. Proverbios 11:2 nos lo dice claramente: cuando viene el orgullo, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. En el mundo, el orgullo puede parecer fuerte, seguro e incluso admirable. Pero desde una perspectiva espiritual, el orgullo es peligroso porque nos aleja de nuestra dependencia en Dios. Crea un obstáculo entre nosotros y la sabiduría que Dios ofrece. Los proverbios sostienen que la humildad, en cambio, abre la puerta a la verdadera comprensión. Ser humilde es reconocer que no tenemos todas las respuestas, que nuestra fuerza es limitada y que nuestra seguridad reside únicamente en manos de Dios. La humildad es la base de la sabiduría porque nos mantiene receptivos a la enseñanza. Proverbios 3:34 resuena con esta verdad al decir que Él se burla de los burladores, pero muestra favor a los humildes y afligidos. Los humildes son aquellos que permanecen abiertos a la corrección, dispuestos a aprender y reconocer su dependencia de Dios. Por esto, el proverbio ensalza tanto la humildad, nos alinea con el corazón de Dios y nos permite ver a nosotros mismos y al mundo a través de sus ojos. En el libro de Sirácides, la humildad también es valorada de forma similar. Sirácides 3:18 aconseja que, cuanto más grande seas, más debes humillarte, así ganarás favor ante el Señor. Sirácides, al igual que los proverbios, destaca la paradoja de la humildad. Cuanto más logramos, más debemos recordar nuestra dependencia de Dios. Esto va en contra de lo que a menudo se nos enseña: celebrar nuestras fortalezas y mostrarnos firmes. Pero los proverbios y Sirácides nos instan a adoptar un estándar diferente, uno en el que tomamos menos orgullo en nuestros logros y más placer en servir a los demás. Proverbios 29:23 nos recuerda una vez más que el orgullo conduce a la caída, mientras que la humildad y el espíritu respetuoso ganan honor. Este versículo nos desafía a reflexionar sobre dónde encontramos nuestro sentido de valor. El orgullo se alimenta de lo que el mundo estima: poder, estatus y apariencia. En cambio, la humildad se arraiga en el amor de Dios y en la serenidad que proviene de caminar en obediencia a Él. El proverbio subraya que aquellos que son humildes de espíritu serán exaltados por Dios. Este principio nos anima a dejar de lado la necesidad de reconocimiento y, en su lugar, confiar en que Dios observa, conoce y honra a quienes lo buscan con un corazón sincero. Consideremos la vida de Jesús, que encarnó la humildad en el Nuevo Testamento, cumpliendo así las enseñanzas de los proverbios sobre este valor. Filipenses 2:6-8 habla de Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Aunque tenemos planes y sueños, existe una sabiduría divina que trasciende la nuestra y nos guía incluso cuando no podemos discernir el camino. No obstante, confiar en Dios no es una actitud pasiva, requiere una entrega activa, una decisión de dejar a un lado nuestro orgullo y abrir nuestros corazones a su guía. Proverbios 19:21 lo expresa con notable claridad. Muchos planes hay en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor es el que prevalecerá.
No se trata solo de renunciar al control, sino de abrazar el propósito de Dios por encima de nuestros propios deseos. Podemos tener aspiraciones que nos parezcan adecuadas, pero la sabiduría de Dios mira más allá del momento presente. Nos orienta no solo hacia lo que deseamos, sino hacia lo que nos completará y transformará. El libro de Job, otra fuente de sabiduría, ofrece una perspectiva que resuena con este llamado a confiar en los proverbios. Job 12:13 afirma: «Con Dios están la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia». La historia de Job es una de sufrimientos intensos y pérdidas considerables, pero a lo largo de su camino aprende a renunciar a su propio entendimiento y a confiar en la sabiduría suprema de Dios. Como los proverbios, Job revela que confiar en Dios no significa comprender cada detalle. Significa creer que la sabiduría y el poder de Dios son suficientes para guiarnos en cualquier circunstancia. Al entregarnos a Dios, los proverbios nos aseguran que experimentaremos una paz que la autosuficiencia nunca puede proporcionar. Proverbios 3:24 dice: «Cuando te acuestes, no tendrás miedo, y tu sueño será dulce». Este versículo no solo se refiere al descanso físico, sino a una paz profunda, una calma interior, una liberación de las ansiedades que surgen al intentar controlarlo todo por nosotros mismos. Confiar en Dios trae paz a nuestras almas, una tranquilidad dulce que perdura incluso en medio de las incertidumbres. ¿Realmente confías en Dios con todo tu corazón o hay áreas en las que dependes de tu propio entendimiento? Los proverbios nos invitan a examinar nuestras vidas y a someter cada decisión, cada proyecto, a la sabiduría de Dios. Es un llamado a abandonar la ilusión de control y a abrazar una vida guiada por la fe en lugar del temor. Imagina la libertad que surge de confiar plenamente en Dios. Considera cuánto de nuestras preocupaciones se disiparían si confiáramos plenamente en que Dios guía cada uno de nuestros pasos, sabiendo que sus designios son superiores a los nuestros y que conoce nuestras necesidades mejor que nosotros mismos. Los proverbios aseguran que al depositar nuestra fe en Él, enderezará nuestros caminos. Esto no elimina los obstáculos de la vida, sino que asegura que cada prueba tiene un propósito claro y definido. Proverbios 3:7-8 nos brinda una instrucción final en este sendero de fe. No te consideres sabio por tu propia cuenta. Teme al Señor y evita el mal. Esto beneficiará tu salud física y nutrirá tu ser. Confiar en Dios va más allá de lo espiritual, influyendo en todos los aspectos de nuestra vida. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Al soltar la carga de autoconfianza, experimentamos un alivio y una revitalización que nos fortalecen en todos los niveles: físico, emocional y espiritual. Este sosiego nace del conocimiento de estar en las manos de un Dios que nos ama intensamente y orquesta todo para nuestro bienestar. El libro de Proverbios explora profundamente las emociones humanas. La ira es descrita no solo como una fuerza potente, sino también como un obstáculo significativo en el camino hacia la sabiduría. Proverbios 16:32 lo expresa así: «Mejor es el paciente que el guerrero, y el que domina su espíritu que el que conquista una ciudad». Considera esto. Salomón, el magnífico rey, valoraba más a quien podía manejar su ira y sus emociones que a un guerrero poderoso. ¿Por qué? Porque dominar el propio corazón es mucho más desafiante y,
a los ojos de Dios, mucho más noble que dominar cualquier aspecto del mundo exterior. La ira es una respuesta humana natural, muchas veces provocada por frustraciones, traiciones o injusticias. Sin embargo, Proverbios nos advierte que, sin control, la ira puede llevar a reacciones impulsivas, palabras hirientes y rupturas de relaciones. Proverbios 29:11 nos dice: «El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio al final la calma». Este versículo distingue claramente entre sabiduría y violencia. Un individuo sabio no permite que la ira lo domine, sino que domina su ira, mientras que el mundo puede interpretar la expresión de ira como una señal de fuerza o un medio para afirmar dominio. Los proverbios lo ven como imprudencia, un indicio de que uno está gobernado por emociones en lugar de por la sabiduría. Considera desde la perspectiva de Salomón, quien enfrentaba constantemente conflictos, desastres y desafíos. Conocía el precio de permitir que la ira dictara sus acciones. Para un rey, la ira podría resultar en decisiones precipitadas con consecuencias no solo para individuos, sino para naciones enteras. Para nosotros, aunque la ira no rija un reino, tiene el potencial de impactar nuestras familias, amistades y nuestra salud espiritual. Proverbios nos exhorta a manejar esta poderosa emoción con cuidado, a reconocerla por lo que es y a responder con mesura y sabiduría. Sin embargo, dominar esta habilidad no se logra de la noche a la mañana. Se requiere intención, humildad y una profunda dependencia de Dios. Proverbios 19:11 nos enseña: «La prudencia del hombre detiene su ira, y su gloria es pasar por alto la ofensa». Este versículo nos insta a ir más allá de nuestras reacciones impulsivas, a mirar con profundidad y encontrar la paciencia en situaciones que normalmente nos irritarían. Los proverbios sugieren que nuestra capacidad para controlar nuestro temperamento no es una señal de debilidad, sino de fortaleza y honor, derivados del reconocimiento del poder de la gracia. El dominio propio, tal como lo retrata Proverbios, refleja el carácter de Dios. Reflexiona sobre las numerosas ocasiones en la Biblia donde Dios muestra paciencia hacia la humanidad, ofreciendo misericordia cuando el juicio era merecido. Así como Dios es lento para la ira y abundante en misericordia, también nos llama a manifestar esta paciencia en nuestras interacciones. Los proverbios enseñan que cuando ejercemos autocontrol, no solo estamos manejando una emoción, sino que estamos participando en la naturaleza divina, optando por el amor en lugar de la vergüenza y por el entendimiento en lugar de la reacción impulsiva. Sin embargo, Proverbios aclara que la ira en sí misma no es inherentemente mala. Proverbios 14:29 nos dice: «El que tarda en airarse tiene gran entendimiento, pero el impaciente de espíritu exalta la necedad». La clave no es la ira per se, sino cómo la gestionamos. La ira justa, que es una respuesta profunda a la injusticia, la crueldad o la opresión, puede ser un reflejo del corazón de Dios. Pero incluso la ira justa debe ser controlada. Estamos llamados a actuar reflexivamente, canalizando nuestra energía hacia acciones constructivas en lugar de permitir que la ira se desborde o nos conduzca al pecado. El libro de Sirácides también aborda el autocontrol, describiéndolo como la clave para una vida pacífica y piadosa. Sirácides 28, 2-3 nos aconseja: «Perdona a tu prójimo la ofensa, y entonces cuando pidas, serán perdonados tus pecados». ¿Puede una persona mantener la ira contra otra y esperar sanación del Señor? Sirácides, al igual que Proverbios, nos reta a dejar de lado la ira, especialmente cuando interfiere en nuestra relación con Dios. Ambos textos transmiten un mensaje claro. El perdón y el autocontrol no solo son prácticas recomendables, son esenciales para una vida de sabiduría y paz.
En el contexto actual, la idea de autocontrol frente a la ira parece contracultural. Vivimos en una era en la que expresar tus pensamientos y mantener el equilibrio son frecuentemente elogiados, donde la ira es a veces vista como un emblema de honor, una manera de afirmarse. Pero Proverbios nos recuerda que la verdadera fuerza no reside en liberar nuestra ira, sino en contenerla. Proverbios 15:18 afirma: «El iracundo provoca contiendas, pero el que tarda en airarse aplaca las disputas». Esto no es solo un consejo práctico, es un principio espiritual. Optar por la paciencia en lugar de la ira no solo mantiene la paz, sino que también refleja la esencia de Dios. Imagina la libertad que se alcanza al dominar este principio. Cuántos conflictos podrían evitarse y cuántas relaciones podrían sanarse. Proverbios nos enseña que en momentos de tensión podemos escalar la situación o calmarla, reaccionar impulsivamente o responder con prudencia. Cada vez que optamos por el autocontrol, extendemos un poco más de la paz de Dios en nuestros corazones y en las vidas de quienes nos rodean. ¿Cómo reaccionas ante la tensión? ¿Permites que te domine o buscas la ayuda de Dios para responder con paciencia? Proverbios nos invita a examinar nuestros corazones, a identificar el origen de nuestra tensión y a someterla a la guía divina. La tensión no tiene por qué conducir a la destrucción. Puede acercarnos más a Dios si somos capaces de entregársela. Uno de los versículos más elocuentes sobre el autocontrol se encuentra en Proverbios 25:28. Como ciudad derribada, sin muralla, es el hombre que no tiene dominio sobre su espíritu. En la antigüedad, una ciudad sin murallas era vulnerable, abierta a ataques y sin capacidad de defensa. Proverbios utiliza esta analogía para demostrar que una falta de autocontrol nos deja igualmente indefensos. Sin dominio propio, nuestras emociones, especialmente la ira, pueden impulsarnos a actos y palabras de los que luego nos arrepentimos, dejándonos expuestos y vulnerables espiritualmente. Proverbios nos insta a construir murallas de autocontrol alrededor de nuestros corazones, a ser vigilantes e intencionados, protegiendo nuestro espíritu de la destrucción que puede traer la ira descontrolada. Al ejercer el autocontrol, no negamos nuestras emociones, sino que las dirigimos y las utilizamos de manera que se alineen con los propósitos de Dios. Imagina cómo cambiaría la vida si adoptáramos la sabiduría de Proverbios sobre la ira y el autocontrol. Imagina un mundo donde la paciencia y la comprensión prevalecen sobre la represalia, donde la gracia se antepone al juicio y donde las personas buscan la paz de Dios en lugar de ventilar cada frustración. Esto es lo que Proverbios nos llama a vivir. Una vida donde reflejamos el carácter de Dios en cada reacción, cada conversación y cada relación. En el libro de Proverbios, la disciplina no se ve como un castigo o una limitación, sino como un camino hacia el crecimiento, la paz, la sabiduría y finalmente una vida que honra a Dios. La disciplina se describe como un tesoro que moldea nuestro carácter, afina nuestro enfoque y purifica nuestros corazones. Proverbios 12. 1 lo afirma claramente: el que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que aborrece la corrección es necio. Esto es un recordatorio poderoso de que la sabiduría y la disciplina van de la mano. En la perspectiva divina, la disciplina no es percibida como una limitación o fragilidad. Se trata de un obsequio que nos permite alinear nuestras vidas con su propósito divino. Salomón, pese a su vasta sabiduría, comprendía que una existencia sin disciplina es una existencia errática. Proverbios 25-28 utiliza una analogía impactante. Como ciudad sin murallas es quien no tiene dominio sobre su propio espíritu.
Imagina una ciudad sin defensas, expuesta a cada amenaza y peligro. Esta imagen ilustra cómo la falta de disciplina nos hace vulnerables no solo a retos externos, sino también a nuestros propios impulsos, deseos y distracciones que pueden desviarnos del camino trazado por Dios. La disciplina actúa como las murallas de una ciudad. Nos brinda protección, estructura y seguridad en nuestra vida. Proverbios no considera la disciplina únicamente como algo aplicable en momentos de corrección, sino como un estilo de vida, un compromiso continuo con una vida intencionada. Proverbios 6 a 8 nos presenta al insecto de la hormiga como modelo a seguir. Ve a la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Aunque no tiene jefe, capataz ni rey, recolecta su alimento en el verano y acumula su provisión durante la cosecha. Esto va más allá del mero trabajo duro. Es sobre la autogestión, la habilidad de actuar con prudencia y diligencia sin necesidad de supervisión constante. Proverbios nos insta a emular la conducta disciplinada de la hormiga, a ser previsores, perseverantes y continuar esforzándonos incluso cuando nadie está observando. En su esencia, Proverbios enseña que la disciplina es una manifestación de humildad. Implica estar dispuestos a ser corregidos, aprender de nuestros fallos y admitir que no tenemos todas las respuestas. Proverbios 3:11 a 12 nos exhorta: no menosprecies, hijo mío, la disciplina del Señor, ni te resientas de sus reprensiones, porque el Señor disciplina a quien ama, como el padre al hijo a quien quiere. En este sentido, la disciplina no solo es valiosa, sino una muestra del amor de Dios. Cuando Dios nos corrige, no nos castiga, sino que nos orienta, ayudándonos a evitar caminos destructivos y guiándonos hacia la vida. Este concepto de amor, corrección y disciplina puede parecer extraño en un mundo que valora la autonomía y la libertad de responsabilidad. Pero Proverbios desafía esta percepción, mostrándonos que la disciplina no se trata de control, sino de liberación. Proverbios 13:18 lo dice claramente: pobreza y vergüenza vendrán al que desprecia la disciplina, pero quien acepta la corrección será honrado. En el reino de Dios, la disciplina es clave para el honor y la prosperidad, una manera de construir una vida que resiste tanto desafíos como tentaciones. Quien abraza la disciplina no se encuentra limitado, sino empoderado para vivir con propósito, concentración y resiliencia. El libro de Sirácides también reconoce el valor de la disciplina, especialmente en el desarrollo del carácter. Sirácides 18, 14, 15 nos dice: muestra de su favor es dejar que seas disciplinado y que bajes la cabeza ante su gloriosa majestad. Al igual que Proverbios, Sirácides sostiene que la corrección divina es un regalo celestial. Aceptar la disciplina es reconocer la misericordia divina, entender que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando resulta incómodo o difícil. Proverbios 10:17 nos recuerda que la disciplina no es solo algo que debemos evitar, sino algo que debemos buscar activamente. El sendero hacia la vida es de quien guarda la disciplina, pero quien desprecia la reprensión extravía a otros. Vivir de manera disciplinada establece un modelo a seguir, una guía luminosa para los demás. Reflexiona sobre cómo una vida disciplinada puede influir en tu familia, trabajo o comunidad. La disciplina no solo tiene un impacto personal, sino que también alcanza a la colectividad. Al adoptarla, generamos un efecto dominó que inspira a quienes nos rodean a buscar la sabiduría de Dios, valorar la corrección y esforzarse por la integridad. En nuestra cultura, a menudo se asocia la disciplina con restricción o castigo, pero Proverbios ofrece una visión diferente.
La disciplina es un camino hacia el contento y conduce a recompensas duraderas. Proverbios 15:32 a 33 afirma: el que rechaza la disciplina menosprecia su alma, pero el que atiende la corrección obtiene entendimiento. El temor del Señor es enseñanza de sabiduría, y la humildad precede al honor. La disciplina nos guía hacia la sabiduría y el honor, alineándonos con los propósitos divinos y trayendo bendiciones a nuestras vidas. No se trata de una limitación, sino de moldear nuestras vidas según el diseño divino para experimentar una verdadera realización. Imagina una vida donde cada decisión esté guiada por la sabiduría de Dios, donde cada elección refleje su verdad. Proverbios enseña que la disciplina nos ayuda a alcanzar esta vida no mediante el control absoluto, sino proporcionándonos las herramientas para elegir sabiamente. A través de la disciplina desarrollamos paciencia, autocontrol y resiliencia, cualidades indispensables en nuestro camino con Dios. La disciplina facilita nuestro crecimiento espiritual, transformándonos desde dentro hacia afuera. ¿Cómo percibes la disciplina? ¿Como algo que evitas, que consideras un castigo, o como un regalo divino, una oportunidad para crecer más cerca de Dios? Proverbios nos invita a reconsiderar nuestra percepción de la disciplina, viéndola como una vía hacia la sabiduría, el honor y, en última instancia, una relación más profunda con nuestro Creador. Proverbios también resalta el valor de la familia como una unidad fundamental donde el amor, la sabiduría y el carácter se cultivan y transmiten de generación en generación. Ofrece consejos no solo para los padres, sino también para los hijos, exhortando a ambos a respetar y abrazar la sabiduría divina en el seno familiar. En Proverbios, la paternidad se presenta como una de las vocaciones más elevadas, un deber sagrado de guiar y formar a las jóvenes vidas según los principios de Dios. Uno de los versículos más citados es Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. No es solo un dicho, es una promesa. Proverbios asegura que la base que establecemos en la vida de nuestros hijos influirá en sus decisiones mucho después de que hayan dejado nuestro hogar. Pero, ¿qué implica realmente educar a un niño? Va más allá de simplemente enseñarle a distinguir el bien del mal. Se trata de guiar a los pequeños hacia un encuentro personal con Dios, inculcarles un profundo amor y respeto por su palabra sagrada y demostrarles una vida comprometida con la búsqueda constante de su sabiduría. Imaginemos a Salomón, el sabio rey y autor de numerosos proverbios, compartiendo estas enseñanzas con sus hijos, transmitiéndoles las lecciones aprendidas tanto en sus triunfos como en sus fracasos. Salomón comprendía que la verdadera sabiduría no se transmite solo a través de palabras, sino mediante el ejemplo. El adagio bíblico nos recuerda que, como progenitores, nuestras acciones hablan tan alto como nuestras palabras. Los niños no solo absorben lo que les decimos, sino que observan y aprenden de nuestras acciones, de cómo gestionamos los conflictos, tratamos a los demás y vivimos nuestra fe en el día a día. En los proverbios se destaca que la disciplina es un componente esencial de la educación paternal. Proverbios 13:24 advierte que aquel que se abstiene de impartir sabiduría realmente desprecia a sus hijos, mientras que quien ama profundamente a su descendencia no dudará en disciplinarlos. En esta colección de saberes ancestrales, la sabiduría se asocia con la orientación y corrección constructiva, no con el castigo infundado. El propósito supremo es desviar a los jóvenes de conductas perniciosas y guiarlos hacia la virtud. En el contexto de los proverbios, disciplinar es una demostración de amor.
Es enseñar a distinguir entre lo correcto y el error. Es, por tanto, una herramienta esencial para fomentar el desarrollo del carácter de los niños y salvaguardarlos de los senderos que conducen a la perdición. A pesar de ello, la disciplina que se menciona en los proverbios siempre debe ser equilibrada con amor y paciencia. Proverbios 15. 1 nos enseña que una respuesta suave aleja la furia, mientras que las palabras hirientes solo incitan al enojo. La tarea de ser padres implica asumir la responsabilidad de ser firmes pero amables, de corregir con compasión y educar con paciencia. Los proverbios instan a los padres a rechazar la violencia y la ira, conscientes de que éstas pueden herir profundamente el espíritu de un niño. En su lugar, se nos pide que mostremos paciencia y empatía, creando un entorno en el cual los niños se sientan plenamente amados y correctamente guiados. El libro de Sirásida presenta una perspectiva similar, subrayando la gran responsabilidad de los padres en la formación de la vida de sus hijos. Sirásida 30:1 dice: «El que ama a su hijo se preocupa por corregirlo, para que se alegre de su buen comportamiento». Esto refleja la enseñanza de los proverbios, reafirmando que la disciplina es un acto de amor, no de dominio. Como los proverbios advierten sobre la ira, Sirásida nos recuerda que la disciplina verdadera debe estar fundamentada en el amor y orientada hacia la felicidad y la prosperidad futura de los niños. Ambos textos nos enseñan que ser padres es un equilibrio entre enseñanza y experiencia personal, entre corrección y validación. En los proverbios se exhorta a los hijos a honrar a sus padres, valorando la sabiduría y la experiencia que éstos les brindan. Proverbios 1:8-9 nos exhorta: «Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no deseches la enseñanza de tu madre. Son como diademas de gracia sobre tu cabeza y collares sobre tu cuello». Aquí se destaca la belleza y el valor de la orientación paterna, presentándola como una corona de bendiciones y un símbolo de honor. Cuando los hijos respetan y valoran la sabiduría de sus padres, perpetúan un legado de fortaleza y carácter que les servirá durante toda la vida. Sin embargo, también recae sobre los padres la gran responsabilidad de ser dignos de tal honor. Proverbios 14:26 nos enseña que aquel que teme al Señor encontrará una fortaleza inquebrantable y para sus hijos se convertirá en un refugio seguro. Este versículo subraya cómo la fe de los padres establece un legado espiritual para sus descendientes. Al vivir en cercanía con Dios y adherirse a sus enseñanzas con integridad, los padres tejen una red de protección espiritual que resguarda a su familia, ofreciendo un ambiente donde los niños se sienten amparados, amados y valorados. Este llamado esencial insta a los progenitores a ser ese refugio, ese lugar seguro donde los jóvenes pueden enraizarse profundamente en el amor divino. En nuestra era acelerada y cambiante, la sabiduría de los proverbios sobre la familia y la crianza es más pertinente que nunca. Nos encontramos en una sociedad donde los valores y las creencias son constantemente cuestionados y los jóvenes están bombardeados por mensajes contradictorios desde múltiples frentes. Los proverbios nos exhortan a edificar hogares cimentados en la verdad de Dios, donde sus enseñanzas formen la base y su sabiduría influya en cada decisión que tomamos. Este texto bíblico invita a los padres a dar prioridad a la enseñanza de los caminos de Dios, incluso cuando la cultura circundante podría sugerir que otros aspectos son más importantes. Es momento de detenernos a reflexionar. Estamos construyendo un hogar donde se valora y se imparte la sabiduría divina. Estamos fomentando la paciencia, la integridad y el amor de formas que glorifican a Dios. Los proverbios nos animan a considerar nuestras familias
como los primeros lugares donde se vive la fe, donde la verdad de Dios no solo se enseña, sino que se personifica. Proverbios 27 ilustra el impacto de una fe de esta índole, diciendo que la vida justa de un hombre íntegro trae bendiciones para sus hijos. Este versículo enfatiza la fuerza de una vida recta y cómo ésta enriquecerá a las generaciones futuras. Cuando los padres eligen alinearse con los preceptos divinos, sus hijos cosechan las ventajas, creciendo con ejemplos de integridad, amor y fe. Se trata de un legado que trasciende la riqueza material, forjando una herencia espiritual que moldeará sus vidas en los años venideros. Imaginemos el impacto si cada hogar adoptara esta sabiduría, si cada residencia fuera un lugar donde el amor de Dios se enseñara, donde la disciplina se equilibrara con compasión y los niños se sintieran valorados y protegidos. Los proverbios nos aseguran que este tipo de ambiente familiar no solo beneficia a la unidad doméstica individual, sino que también fortalece comunidades, afecta a generaciones enteras y en última instancia tiene el potencial de transformar el mundo. En estos escritos, Salomón no esquiva uno de los desafíos más grandes de la vida humana, la pureza sexual y la tentación. Aborda estos temas con franqueza, instando a sus lectores a ser vigilantes, ejercer autocontrol y recordar que nuestros cuerpos y corazones son sagrados y deben honrar a Dios. Proverbios 5, 3-5 describen las palabras de la mujer adúltera como dulces y suaves al principio, pero su final es amargo como el ajenjo y afilado como una espada de doble filo. Sus caminos conducen a la muerte, sus pasos llevan directamente al sepulcro. Salomón, en su posición de rey, estaba bien familiarizado con la riqueza, el poder y la tentación, y desde esta perspectiva comparte estas poderosas palabras de advertencia. Salomón conocía bien los riesgos de permitir que el deseo nublara el juicio. En los Proverbios, él advierte que la tentación se presenta como un camino atractivo y acogedor, pero que finalmente conduce a la ruina. La dulzura de lo prohibido es efímera, pero sus consecuencias son duraderas, causando no solo sufrimiento personal, sino también daño a relaciones significativas, deterioro de reputaciones y potencialmente aislamiento espiritual. Los Proverbios nos instan a mirar más allá de la tentación y reconocerla por lo que realmente es, una trampa que perjudica no solo al individuo, sino también a aquellos a quienes ama. Proverbios 6, 27-29 utiliza metáforas poderosas para ilustrar esto. ¿Puede alguien llevar fuego en el regazo sin que sus ropas ardan? ¿Puede alguien caminar sobre brasas sin quemarse los pies? Así es, quien se involucra con la esposa de otro, no quedará sin castigo quien la toque. Esta metáfora vívida actúa como un recordatorio de que ceder ante el pecado sexual trae consecuencias tanto visibles como invisibles. Al igual que el fuego que deja cicatrices, sucumbir a la tentación lastima tanto el corazón como el alma. Los proverbios no solo alertan sobre los peligros de la tentación, sino que también ofrecen sabiduría práctica para resistirla. Proverbios 4:23 nos aconseja: por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Este versículo encierra una verdad profunda. La lucha por la pureza comienza en el corazón. Nuestros pensamientos y emociones son el puente hacia nuestras acciones. Los proverbios enseñan que cuidando lo que permitimos en nuestros corazones, nuestros pensamientos, deseos e intenciones, podemos evitar caer en las trampas de la tentación. Nos llaman a vivir de manera vigilante, protegiendo activamente nuestros corazones de influencias que nos desvíen de la voluntad de Dios. Salomón, consciente de las debilidades humanas, exhorta a sus lectores a ejercer sabiduría y discernimiento en sus relaciones personales.
Proverbios 7 narra la historia de un joven seducido por la tentación, que sigue el camino de una seductora prometiéndole placer, pero que finalmente lo conduce a su perdición. Proverbios 7, 22-23 lo describe de manera gráfica. Al instante lo siguió, como el toro que va al matadero, como un ciervo que entra en la trampa hasta que una flecha le atraviesa el hígado, como un pájaro que se precipita en la red sin saber que le costará la vida. Esta advertencia no se limita solo a las relaciones físicas. Es una historia cautelar sobre el poder de los deseos incontrolados y la importancia de establecer límites claros. El libro de Sirásida retoma las advertencias de los proverbios sobre la tentación y la pureza, reforzando la necesidad de vigilancia y control personal para mantener un camino recto en la vida. Sirásida 9, 3-4 advierte sobre el peligro de dejarse llevar por la belleza externa, sugiriendo que no se debe mirar a una joven soltera para no caer en la tentación por su encanto. Igualmente, advierte contra entregarse a relaciones ilícitas que pueden llevar a la ruina material y espiritual. Tanto en Sirásida como en los Proverbios se destaca la importancia de proteger nuestros afectos y emociones para evitar decisiones que nos desvíen hacia compromisos perjudiciales. En estos textos, establecer límites no se ve como una restricción, sino como una medida de protección para preservar nuestra integridad y honrar a Dios. En la sociedad actual, donde a menudo se relajan los límites morales y la pureza es vista como un concepto anticuado, las enseñanzas de los proverbios sobre la pureza sexual y la resistencia a la tentación son más pertinentes que nunca. En un mundo donde la tentación está omnipresente, desde las redes sociales hasta el entretenimiento, los proverbios nos instan a adoptar un enfoque contracultural, valorando la pureza y buscando la sabiduría divina en un contexto que frecuentemente celebra lo contrario. Los proverbios enfatizan la pureza porque va más allá de simplemente evitar ciertos actos. Se trata de honrar a Dios con nuestro ser completo. Proverbios 16, 2 nos recuerda que, aunque nuestras acciones puedan parecer puras, es Dios quien juzga nuestras intenciones. Dios no solo observa lo que hacemos, sino que también examina nuestras motivaciones, nuestros pensamientos secretos y nuestros deseos más profundos. La verdadera pureza implica alinear estos elementos internos con la sabiduría de Dios, buscando honrarlo no solo en nuestras acciones, sino también en nuestros pensamientos y actitudes. Imaginen la libertad que acompaña a vivir una vida de integridad y pureza, una existencia sin la carga de la culpa, libre de los tormentos de los secretos, dedicada completamente a Dios. Proverbios 19. Promete que quien vive con integridad lo hace con seguridad, mientras que aquel que sigue caminos torcidos será eventualmente descubierto. Esta vida de pureza ofrece paz y certeza, no escondida ni temerosa de ser expuesta, sino descansando en la seguridad de estar alineada con la voluntad divina. Proverbios 5, 18-19. Celebra el amor y el compromiso dentro del matrimonio, instando a disfrutar y valorar la relación con la pareja de la juventud. Estos versículos nos enseñan que el diseño divino para el amor y la intimidad es más satisfactorio y profundo cuando se experimenta dentro de los límites establecidos por Dios. En lugar de percibir la pureza como una limitación, los proverbios la celebran como una oportunidad para experimentar la verdadera alegría, confianza y conexión dentro del matrimonio. Reflexionemos. ¿Cómo estás protegiendo tu corazón de la tentación? ¿Buscas activamente la sabiduría de Dios en tus relaciones y decisiones? ¿Existen áreas en tu vida donde se han hecho compromisos perjudiciales? Los proverbios nos invitan a examinar nuestros corazones,
a identificar dónde necesitamos establecer límites y a perseguir la pureza como un medio para una conexión más profunda y significativa con Dios. En el libro de los Proverbios, las consecuencias del pecado se ilustran de manera vívida y memorable, mostrando que el pecado no es solo un error o una mala decisión, sino un camino que conduce a la oscuridad, el sufrimiento y finalmente a la destrucción total. Los proverbios nos alertan que al optar por caminar en el pecado, no solamente complicamos nuestra existencia, sino que también nos adentramos en una dimensión espiritualmente arriesgada que nos aleja de la protección, la paz y la guía divina. Proverbios 5:22 a 23 describen vívidamente este concepto, afirmando que las malas acciones de los perversos los atrapan, las cuerdas de sus pecados los sujetan firmemente, y por falta de disciplina encontrarán la muerte, arrastrados por la magnitud de su propia transgresión. Esta metáfora del pecado como una trampa subraya cómo éste atrapa y conduce a la destrucción tanto espiritual como física. Este pasaje sirve como un sombrío recordatorio de que el pecado no es algo que simplemente nos pasa, sino el resultado de decisiones, muchas veces menores, que nos desvían de Dios y nos encaminan hacia la perdición. En la sociedad actual, a menudo se minimiza la gravedad del pecado, tratándolo como un error insignificante o algo que se puede eliminar fácilmente. Sin embargo, los proverbios nos enseñan que el pecado tiene consecuencias duraderas. Proverbios 10:16 ilustra que los ingresos de los justos traen vida, pero las ganancias de los malvados solo traen castigo. Este versículo refleja una verdad espiritual que resuena a través de toda la Biblia. Cada acción y cada decisión conllevan consecuencias. Para los justos, una vida alineada con la voluntad de Dios proporciona paz y plenitud. En cambio, para aquellos que eligen el pecado, las consecuencias incluyen vacío, sufrimiento y juicio. Uno de los pasajes más elocuentes en Proverbios es el 1:29 a 31, que se dirige a quienes rechazan la sabiduría. Por haber odiado el conocimiento y no haber elegido temer al Señor, comerán el fruto de su camino y se saciarán de sus propios consejos. En otras palabras, el pecado tiene su propio fruto, un fruto amargo que inevitablemente debemos consumir. Esta representación nos recuerda que el pecado no está exento de costos. Al elegir nuestros propios caminos, en lugar de seguir a Dios, plantamos semillas que eventualmente germinarán en una cosecha de desgracia, dolor y pérdida. Los proverbios no solo destacan los efectos generales del pecado, sino que también examinan acciones específicas y sus consecuencias. Proverbios 6:27 a 28 se dirige directamente a las ilusiones y al pecado sexual. ¿Puede alguien llevar fuego en el pecho sin quemar sus ropas? ¿Puede alguien caminar sobre brasas sin que se quemen sus pies? La respuesta es obvia. Nadie puede evitar las consecuencias del pecado, de la misma manera que nadie puede escapar de quemarse si juega con fuego. Este mensaje no tiene la intención de amedrentarnos, sino de abrir nuestros ojos a la realidad de que los mandamientos de Dios están diseñados para protegernos, no para restringirnos. El libro de Sirácida también resuena con esta enseñanza, advirtiendo acerca de las consecuencias del pecado. Sirácida 21:2 lo expresa claramente. Huye del pecado como de la serpiente, si te acercas, te morderá. Sirácida y los proverbios nos alertan sobre la naturaleza feroz del pecado, comparándolo con los dientes devastadores de un león que aniquilan vidas. Esta analogía resalta que el pecado no es un tema menor ni algo que se deba ignorar. Es una fuerza destructiva que busca consumir a quienes se le acercan sin cautela. No obstante,
Los proverbios también nos presentan una nota de esperanza. Proverbios 28:13 señala que esconder nuestros errores no nos llevará a progresar, pero aquellos que los admiten y se desvían de ellos hallarán clemencia. Este pasaje enfatiza que si bien el pecado puede atraparnos, el acto de confesarlo y renunciar a él nos puede liberar. La divinidad es compasiva y está lista para absolver a quienes aceptan sus errores y buscan su misericordia. Los proverbios nos exhortan a ser sinceros acerca de nuestras faltas, a revelarlas y a alejarnos de ellas, sabiendo que en la clemencia divina encontramos la verdadera liberación. Imaginemos el alivio y la paz que surgen de confesar nuestros pecados, de aligerar la carga de las culpas ocultas. Proverbios 14:12 nos advierte que hay caminos que parecen correctos, pero que al final conducen a la muerte. Este no es solo un llamado a evitar un fallo moral, sino una invitación a evaluar las rutas que tomamos. ¿Estamos siguiendo nuestro propio entendimiento o estamos buscando la sabiduría divina para orientarnos? Los proverbios enseñan que sin la guía divina podríamos creer que estamos en el camino adecuado, pero en realidad nos dirigimos hacia la muerte espiritual. Los proverbios nos invitan a vivir con integridad, resistiendo el pecado y sus repercusiones al buscar la verdad de Dios. Proverbios 16:6 afirma que a través del amor y la fidelidad se expía el pecado, y evitando el mal con el temor del Señor. Este versículo propone una solución. Vivir en la reverencia de Dios y abrazar su amor nos aleja de la tentación del pecado. ¿Existen áreas en tu vida donde has ignorado las consecuencias del pecado? Hay caminos que parecen satisfactorios, pero sabes que te están alejando de la divinidad. Los proverbios nos incitan a enfrentar estas preguntas de manera honesta, a reconocer dónde hemos errado y a regresar a la gracia divina. Los proverbios no solo recalcan que el pecado tiene consecuencias, también nos enseñan que la gracia de Dios es más grande que cualquier transgresión. Imagina la libertad de caminar en consonancia con la sabiduría divina, eligiendo el sendero que lleva a la vida en lugar de la perdición. Proverbios 11:19 asegura que efectivamente el justo consigue vida, mientras que quien persigue el mal encuentra la muerte. Esto no se refiere únicamente a la vida física o la muerte, sino al estado de nuestro ser, nuestro corazón y nuestra relación con Dios. En los proverbios, las repercusiones del pecado son serias e inevitables, pero nunca están fuera del control de la divinidad. La soberanía de Dios significa que ningún pecado, error o rebelión está más allá de su alcance para redimir. El pasaje bíblico nos revela que mientras que el error humano puede llevar a la ruina, el Señor reina supremo, tejendo juicio y adversidad para lograr su propósito final. Según Proverbios 16:4, Dios dirige todo hacia su fin deseado, incluso a los malvados hacia un día de calamidad. Este principio nos muestra la omnipresencia divina en cada aspecto de la vida, incluso en momentos de desvío o desobediencia. Dios tiene la capacidad de transformar cualquier situación para alinearla con su plan divino. Este versículo, aunque pueda parecer abrumador, subraya la vasta capacidad de Dios para manejar el orden y su compromiso constante con la equidad. La autoridad de Dios garantiza que el pecado no queda sin restricción. Las repercusiones de nuestros actos se despliegan dentro de su plan divino, orientándonos hacia Él o destacando las consecuencias de alejarse de sus caminos. Proverbios nos reconforta mostrando que, a pesar de cómo se perciba el caos o el desorden, la justicia de Dios es infalible y sus designios nunca son frustrados por fallos humanos. En Proverbios 3, 33 a 34, se nos recuerda que la casa del perverso está maldita por el Señor, pero bendice el hogar de los justos. Él se opone a los soberbios,
pero otorga su gracia a los humildes y oprimidos, evidenciando un acto de justicia y misericordia simultáneamente. Mientras la arrogancia atrae maldiciones para aquellos que desobedecen los mandatos divinos, la humildad acoge su gracia y favor. La soberanía de Dios asegura que las consecuencias de actos maliciosos no son aleatorias o carentes de propósito. Sirven para guiarnos hacia la rectitud y destacar la diferencia entre una vida conforme a Dios y otra en su contra. La perspectiva única que Proverbios ofrece sobre la soberanía divina se centra en la influencia de Dios sobre el corazón humano. Proverbios 21. 1 revela que el corazón de los reyes es como corrientes de agua en las manos del Señor. Él lo dirige a su antojo. Incluso los corazones de líderes y gobernantes están bajo su dominio. Esto implica que las consecuencias de la maldad, tanto en lo personal como en lo colectivo, son orquestadas o redirigidas por Dios para cumplir con su propósito. No existe pecado ni error que escape a su influencia. Dios opera constantemente, dirigiendo y moldeando cada circunstancia, incluso aquellas derivadas de errores, para su gloria. El consuelo y la veneración que surge al comprender que nada, ni siquiera las repercusiones de nuestras peores elecciones, puede desviar el plan divino, es inmenso. Proverbios 19:21 nos recuerda que, aunque planifiquemos mucho, prevalecerá el propósito del Señor, lejos de minimizar nuestra responsabilidad o el impacto de nuestras acciones. Esto resalta la ineludible soberanía de Dios. A pesar de los retos o las adversidades que enfrentemos, Él mantiene el control absoluto, integrando todo en su diseño perfecto. En el libro de Job encontramos un eco similar acerca de la omnipotencia de Dios. Job experimenta pérdidas devastadoras, pero reconoce que, aún en su dolor, la soberanía y los objetivos de Dios persisten. Job 42:2 proclama que nada puede frustrar los planes del Todopoderoso. Los proverbios nos enseñan, evidenciando que las adversidades y desafíos que enfrentamos siempre están bajo el control omnipotente de Dios. Sin embargo, esta enseñanza bíblica no solo subraya la justicia divina, sino que también equilibra este concepto con su misericordia. Proverbios 28:13 resalta que el que oculta sus transgresiones no prosperará, pero el que las reconoce y abandona hallará misericordia. En su dominio, Dios propone un camino de redención para el pecador, sin dejarnos afrontar solos las repercusiones de nuestros errores. Su misericordia está disponible para aquellos que se vuelven a Él, admitiendo su dependencia de su gracia. Esta misericordia no elimina las consecuencias de nuestras faltas, sino que las transforma, ofreciendo sanación, perdón y restauración a quien se arrepiente genuinamente. Reflexionemos sobre la magnitud de saber que Dios, en su poder absoluto, es también infinitamente misericordioso. Proverbios 3:11-12 nos advierte: Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te resientas de sus reproches, porque el Señor disciplina a los que ama, como el padre al hijo que quiere. La corrección de Dios, aunque a veces implica enfrentar las dolorosas consecuencias del pecado, es siempre motivada por su amor. No busca castigar, sino restaurar, guiándonos de vuelta a una senda conforme a su voluntad. En su soberanía, utiliza todas las pruebas para afinarnos, educarnos y profundizar nuestra relación con Él. Este es el gran paradigma que los proverbios nos enseñan sobre el pecado y la soberanía divina. Aunque el pecado genera consecuencias, Dios las utiliza incluso para nuestro beneficio. Dios es un maestro en convertir lo ruin en belleza, en traer vida de la muerte. Proverbios 16:9 lo expresa bellamente: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor.
Aún en la desviación, Dios prepara un camino de retorno. Él es el Dios de las segundas oportunidades, de la redención y la restauración. ¿Has vivido las repercusiones de decisiones pasadas que ahora lamentas? ¿Existen áreas en tu vida donde el pecado ha causado dolor y dudas de que pueda surgir algo bueno de ello? Los proverbios nos animan a llevar estas cargas a Dios, confiando en que su soberanía supera nuestras falencias. Él puede utilizar cada fallo, cada consecuencia, para instruirnos, acercarnos a Él y mostrar su gracia de maneras inesperadas. Al finalizar, reflexionemos sobre el sendero que los proverbios nos invitan a seguir. ¿Estás preparado para abrazar la sabiduría como estilo de vida, viviendo con integridad, humildad y reverencia hacia Dios? Esta sabiduría nos transforma internamente, moldeándonos en personas que honran a Dios no solo con palabras, sino en cada acción.